el libro. Tengo un libro por ahí. ¿Me lo puedes pasar, Ángeles? Sí, es que está en la otra punta. punta. No sabíamos, Aquí la verás. Porque hoy hemos hablado precisamente de cuando hay un niño con un corazón diferente en la familia. Pues este libro, de hecho, es una ayuda útil para todos esos padres que tienen que enfrentarse a un hijo diferente o tienen que explicarle a sus otros hijos cómo entender a ese hermano que tiene algo especial, un hermano que tiene algún tipo de discapacidad. Yolanda acude a la fundación que le ayuda desde que nació Sergi, su hijo pequeño de 8 años. Sufre una parálisis cerebral que le afecta visualmente y a nivel motriz. Encajar el diagnóstico fue todo un duelo. El reto después, explicárselo a su primer hijo, Marc, de 11. Decidimos simplemente normalizarlo. Y a medida que él fuera más mayor, pues que entendiera que su hermano ya iba teniendo unas limitaciones. Por ejemplo, sentado no se aguantaba sentado como cualquier niño. Cuando tenía que empezar a andar, él aún no había empezado ni a gatear. En esta Fundación de Barcelona se trabaja con niños con pluridiscapacidades de los 0 hasta los 4 años. Estos son algunos de los dibujos de sus hermanos. Con ellos hay que trabajar especialmente para que entiendan lo que está sucediendo y para eso se ha escrito este libro. Su objetivo es orientar a los padres y desgranar las diferentes emociones que el hermano puede ir sintiendo, porque todas son normales. El niño va comprendiendo la discapacidad a medida que va madurando. Por ejemplo, es muy habitual que los niños más pequeños no vean mucha diferencia. Luego, más adelante, lo normal es que surjan dudas, dificultades, celos, ¿no? Como en todas las familias, culpa, vergüenza, ¿no? La vergüenza es una emoción bastante habitual en la preadolescencia. Cristina estudia biología, quiere especializarse en genética. El motivo, su hermana Laura tiene solo 2 años menos que ella y sufre una enfermedad rara. Ella ni habla ni anda, digamos, haría la vida de un bebé. Cuando yo era pequeña, pues me sentía un poco sola. Claro, tú ves los otros hermanos que juegan con ellos, hablan con ellos, se discuten. Mi hermana no podía hacer nada de esto. Claro, mis padres me decían, sí, puedes darle un juguete, puedes jugar, pero yo me aburría. Problemas que surgen y que enseña a afrontar este libro, que se puede conseguir de manera gratuita. Todo para potenciar el mayor vínculo que unirá a los hermanos durante toda su vida, el amor. Pues recuerden este libro, ¿Qué le pasa a tu hermano? Si necesitan realmente ojearlo y echarle un vistazo, les va a ayudar.